Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a dar el devocional número 94, cumpliendo el plan de Dios. En la lectura bíblica de Mateo 26 al 46, el Señor Jesucristo nos habla acerca de su resurrección. Y también Mateo es un evangelio en el cual se destaca el cumplimiento de la profecía de la venida del Mesías, mencionando varios versículos en donde se explica la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero déjenme decirles, hay una pausita. Gracias al Señor, me dio el don de ser maestra de niños. Entonces, como esta parte de nuestra lectura se trata de la resurrección del Señor, entonces aquí vemos, es un símbolo, ¿verdad? Es una tumba, donde el Señor Jesús resucitó al tercer día. Entonces, aquí vemos de que se abrió la tumba, pero el Señor Jesús resucitó de los muertos. Si ustedes ven, ya no hay nada. Y entonces eso quiere decir que el Señor Jesús resucitó al tercer día de los muertos. Sigamos con nuestra lectura, hermanos. Entonces aquí vemos que en el versículo 26 celebró la Santa Cena con sus discípulos y les recordó que no lo beberían de nuevo hasta que estuvieran ellos en el reino de Dios. Entonces quiere decir eso, que el Señor Jesús les dijo así a sus discípulos, que ya no iba a haber más la cena hasta que Él estuviera con sus discípulos en el reino del Señor. Y entonces aquí vamos a ver en el versículo 32, ¿sí? En el versículo 32 les dijo que iba a resucitar, precisamente como les dije hace ratito, que iba a resucitar de entre los muertos. Entonces dice, es la víspera de su muerte. Nuestro Señor Jesús les dijo a sus discípulos que el pastor sería herido y las ovejas del rebaño serían dispersadas conforme estaba escrito. O sea que cuando Él muriera, todas sus ovejas iban a ser dispersadas. En este caso, los discípulos que iban a ser dispersados, y todas las personas que llegaron a oír de la palabra de Dios iban a ser dispersadas. Entonces, aquí vemos que en el versículo 32 dice: Nuestro Señor Jesucristo les confirma a sus discípulos lo que iba a venir, lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer acerca de su muerte. Y entonces el Señor Jesús descendió de los cielos, o sea, se fue, pero Él cumplió, aquí en la tierra Él cumplió y fue la consumación de la redentora de este acontecimiento. Empieza la manifestación de su plenitud del reino de Dios, y donde disfrutamos la plenitud y las bendiciones de Dios para cuando Él venga, porque Él está vivo, Él resucitó de entre los muertos. Eso debemos de tenerlo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, y saber que Él pronto viene también en estos últimos tiempos. La resurrección de Cristo es cuando es levantado corporalmente para iniciar de nuevo el orden de la vida, de nuestra decisión final. Nosotros debemos de tener firmes y estar bien convencidos que estamos, nosotros ya no estamos en pecados, porque el Señor ya nos resucitó, el Señor ya nos sacó de lo más vil. Ya no estamos en la antigua vida que vivíamos antes, ya no, porque el Señor Jesús, una vez que Él fue en la cruz del Calvario muerto, entonces el Señor Jesús fue el que nos da la vida. Cuando recibimos nosotros al Señor Jesús en nuestro corazón, Él es
el consumador de nuestra vida, ¿sí? Ya no vamos a volver atrás. Ajá. ¿Por qué? Porque si volvemos atrás quiere decir que vamos como el cangrejito, como atrás, para atrás, pero no. Nosotros tenemos una vida eterna, una vida plena, abundante, que el Señor nos está dando, y una vida nueva. Si llegamos a cometer otra vez el pecado que antes hacíamos, miren, el Señor nos perdona, siempre y cuando se lo pongamos con todo nuestro corazón, y de verdad, de aquí del corazón va a salir de nuestra boca. ¿Por qué? Porque va a manar lo que desde dentro de nuestro corazón va a manar ese arrepentimiento continuamente. Y gracias a Él, porque nos da la oportunidad de seguir adelante, de seguir haciendo, de seguir cumpliendo lo que el Señor dice en su palabra. Así de que, hermanos, sería que qué bueno que todos nuestros familiares fueran igual que nosotros, convertidos, para que ellos también nos ayuden a nosotros a orar por otras personas que no conocen del Evangelio, hermanos. Por eso, por ese preciso momento, debemos estar apercibidos siempre, porque el tiempo del Señor se está cumpliendo. Ya lo hemos visto en otras partes, que hay guerras, ¿verdad? Rumores de guerras, así como dice su palabra. Entonces nosotros debemos de ser más, pero más obedientes a la palabra del Señor. No a mí, no al pastor, sino al Señor. Porque el Señor viene pronto. Entonces debemos de estar siempre apercibidos. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude, ¿sale? Señor, bendimos delante de tu presencia, Padre Celestial, para que nosotros, Señor, seamos unos hijos obedientes a tu palabra, y, Señor, cambiemos, Señor mío, para todas las cosas, Señor, que el enemigo quiere, Señor, pero nosotros no vamos a hacer caso a ese enemigo, Señor, sino que también vamos a hacer caso más a ti, porque tú eres el creador y consumador de nuestra vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.